¿Quieres conocer los motivos por los que se desintegró la Unión Soviética? Quédate hasta el final del vídeo. Y es que la Unión Soviética ha ejercido una gran influencia durante prácticamente todo el siglo XX. La historia del siglo XX no se podría entender sin la Unión Soviética y sin, por tanto, la Revolución Rusa. A través de la Revolución Rusa fue en el seno de la Primera Guerra Mundial fue como se configuró la Unión Soviética y luego se desintegró en 1991, dando lugar al final de la Guerra Fría. Pero bueno, ¿cómo ocurrió esto? Porque fue la verdad que un acontecimiento que nadie esperaba y fue una desintegración que ocurrió de repente. Para entender cómo ocurrió esto, las causas son multifactoriales, aunque tenemos que poner especial énfasis en los motivos económicos. Y es que en la economía de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, tanto los países socialistas como los países capitalistas gozaron de unos niveles de desarrollo similar. Incluso se podría decir que en la economía de la posguerra los países socialistas, las economías socialistas, adelantaban incluso un poco a las economías capitalistas en términos de desarrollo y de redistribución de la riqueza y de igualdad social, ¿no? Pero esto a priori lo que sí puede suponer un dato bastante relevante, si vemos el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, queda en algo anecdótico, ¿no? Porque claro, ¿cómo no va a existir un desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial cuando Europa queda devastada, ¿verdad? Y es que las economías socialistas ejercieron presión a los países capitalistas, pues a raíz de esta presión y del miedo que existía en Europa al comunismo, pues el capitalismo se fue reformando y se fue flexibilizando, instaurando estados del bienestar, políticas sociales, más derechos civiles, más derechos políticos, etcétera, etcétera. No ocurría esta flexibilización, sin embargo, en las economías socialistas. Y es que si al principio sí hubo un desarrollo óptimo después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco, según se fue reformando el capitalismo y el mercado global fue avanzando, digamos que el mercado de Occidente pues, era un mercado pues, muy dinámico, un mercado que valoraba y permitía la innovación, la iniciativa privada, ¿verdad? Y los incentivos de producción, ¿no? de ganancia. Eso es algo bastante importante, que eso no ocurría en la Unión Soviética. La Unión Soviética, con el paso del siglo XX, cada vez se iba quedando rezagada en cuanto a la economía. Su industria estaba basada en la industria pesada y en una baja productividad, innovación e incentivos a la iniciativa privada. Luego también era una economía, porque la Unión Soviética, y en este caso actualmente Rusia, es un país muy rico en recursos y era una economía pues basada principalmente en las materias primas. Y es que teniendo en cuenta el nivel social, el nivel político, dejando un poco aparte el nivel cultural, pero teniendo muy en cuenta el ámbito económico, eh, la Unión Soviética ejercía una gran represión y una burocracia férrea contra su población. Entonces, esta falta de libertades poco a poco va haciendo que la sociedad y los individuos se vayan rebelando y cada vez permitan menos coacciones a su libertad, ¿verdad? Entonces, esto va intrínsecamente ligado en el ámbito político, ¿verdad? El ámbito político sufre, es el principal responsable, pero hay una retroalimentación con la sociedad. Si la sociedad no permite esta falta de libertades, el ámbito político, la política en este caso, la nomenclatura, ¿no? que se llama los líderes, la burocracia soviética, pues acabó poco a poco sufriendo, incluso ejerciendo más represión. Esto, ligado a la falta de productividad y a la poca flexibilización económica, no hacía sino que retroalimentar una y otra vez el hecho de que no hubiera muchas oportunidades y mucha riqueza en la economía y por tanto en la sociedad. Esto retribuía en el ámbito político porque la población
población se rebelaba. El ámbito político, por lo tanto, sufría, ejercía aún más presión sobre la población y aún así, una y otra vez, esto repercutía en la economía, que seguía sufriendo una y otra vez. Y es que al final el muro de Berlín cae en el 89. ¿Y por qué cae? ¿Por qué cae? Bueno, pues porque llega la Unión Soviética y le dice a sus satélites: no hay más apoyo, estamos en bancarrota, no hay más apoyo económico. Entonces, si no hay más apoyo económico, no hay nada, no hay absolutamente nada. La vinculación entre la Unión Soviética y los satélites quedaba completamente rota y arruinada. De todas formas, la información y la explicación se amplía en el artículo de liberaldemocracy.es, y además hay colgados otros artículos que pueden complementar esta explicación en relación a la Guerra Fría y a la Guerra Fría 2.0, entre otros. Muchísimas gracias por haberme atendido, por haberte quedado hasta el final del vídeo, y un saludo. Nos vemos. Chao.